Chicos, buenos días. Pues como les había dicho en la clase que tuvimos hoy, tuve un inconveniente con el internet, entonces por ese motivo tengo que hacer este video en el cual pues voy a explicar los ejercicios que hicimos en la clase de hoy. ¿Listo? Para los chicos que no estuvieron en la clase, que no pudieron conectarse al Zoom, pues lo que hicimos hoy fue ejercitar procedimientos. ¿Por qué? Pues porque hemos hablado de razones trigonométricas y de solucionar triángulos, pero desafortunadamente no hemos tenido como el espacio para ejercitar, ¿sí? Para hacer ejercicios. Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer, ¿listo? Estos ejercicios, lo que les digo, son los mismos que hicimos en la clase, ¿listo? Entonces, para que no se vayan a sentir en desventaja ni nada de eso. Entonces, el primer ejercicio que coloqué fue el siguiente. Hicimos un triángulo en el cual teníamos que calcular el valor pues de todo el triángulo. Entonces nos daban aquí que el ángulo era acá de 60 y acá el ángulo era de 30 y nos daban que este cateto medía 18 centímetros. Pues no voy a colocar acá las medidas porque no me interesa tanto la medida como que ustedes sepan cómo solucionar este triángulo. Entonces, lo que decíamos en ese momento es que tenemos que acordarnos de las fórmulas de las razones trigonométricas. También tenemos que tener en cuenta que acá tenemos dos ángulos de referencia, este ángulo alfa y pues este ángulo de beta. Este pues ya sabemos que siempre mide 90 grados, entonces pues porque es un ángulo recto. Entonces pues bueno, vamos a continuar. Se hace lo siguiente: vamos a coger y yo quiero referenciar este ángulo. ¿Listo? ¿Podemos hacer otro ángulo? Sí, no importa, podríamos hacerlo con el de 30 grados, pero pues quiero hacerlo con el de 60. Entonces, ¿cómo hago a partir del cateto, hallar la hipotenusa o hallar el otro lado? Pues entonces miramos las funciones que tenemos, las razones que tenemos. Podría tener el seno del ángulo, que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? Podría hacerlo. Y pues acá yo miro mi triángulo y digo, bueno, este es el cateto opuesto y la hipotenusa pues es esta de la que tengo que hallar el valor, y pues también tengo que hallar el valor a la X, ¿no? A estos dos lados que son los que me faltan para completar mi triángulo. Entonces, ¿qué hago? Veo y valido y si me sirve. Entonces, bueno, en vez de alfa, coloco lo que vale el alfa, que es que 60 grados, ¿no? Seno de 60 grados es igual al cateto opuesto. Pero el cateto opuesto, ¿qué es? El cateto opuesto es 18. Entonces, ¿qué hago? Coloco pues el 18, ¿listo? Esto parece un 2, voy a arreglarlo acá un poquito, 18 sobre h, ¿listo? Entonces, ¿qué hago? Ya tengo, este valor lo conozco, ¿cierto? Entonces, en vez de seno de 60, voy a colocar lo que vale seno de 60. Con los chicos de la clase de hoy, lo que hicimos fue lo siguiente. Perdón. Recordamos cómo se hace esa tablita de los ángulos especiales, ¿listo? Entonces, acá coloco 0, 30, 45, 60 y 90, que son mis 5 ángulos especiales. Acá voy a colocar el seno del ángulo y acá voy a colocar el coseno del ángulo, ¿listo? Y empezamos. 0, 1, 2, 3 y 1. Y para el coseno lo hacemos al revés. 1, 3, 2, 1, 0. ¿Listo? Ahora, dividimos estos tres, le sacamos la raíz. Raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3. Lo mismo acá. Raíz de 3, raíz de 2, raíz de 1. Y finalmente dividimos estos resultados entre 2. Y así tengo pues la tabla de mis ángulos especiales. Recordemos que eso sirve para el ángulo de 30, 45, 60, 90 y pues para el ángulo de 0. Ok. Entonces, ¿cuál era la pregunta que teníamos? Tengo que validar cuánto es el seno de 60. El seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. ¿Listo? Entonces, en vez de seno de 60, vamos a colocar raíz de 3 sobre 2, ¿cierto? Si uno coloca en la calculadora seno de 60, le va a aparecer 0,86. Bueno, aproximadamente. Entonces, eso fue uno de los acuerdos que hicimos en el salón. Uno puede aproximar seno de 60 a 0,8 y pues estaría bien entre comillas porque es una aproximación, pero acordamos en que de ahora en adelante vamos a aproximar seno de 60 o coseno de 30 a 0,86, ¿listo? Pero bueno, como les digo, yo prefiero trabajar lo más que pueda con fraccionarios. 18 sobre h, ¿listo? Ahora acá
tengo valores que conozco y tengo mi incógnita. ¿Cuál es mi incógnita? Mi incógnita es la h. Entonces ese es el valor que necesito hallar. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Este h que está multiplicando, le está dividiendo, lo paso a multiplicar aquí. H, entonces me queda raíz de 3 sobre 2 es igual a 18, ¿cierto? Pero la idea es despejar h. Entonces, ¿qué hago? Paso este 2 que está aquí multiplicando y este 3 que está multiplicando lo paso a dividir. O sea, cojo este acá por 2 y este 3 lo coloco acá. Bueno, no es 3, es raíz de 3, ¿no? Bueno, entonces 18 por 2, habíamos dicho que esto es lo mismo que colocar 36. Y yo podría racionalizar este resultado, pero también lo podría hacer en la calculadora. Y como les digo, como en este momento lo que me interesa es solucionar los triángulos, no me voy a enfocar en esta parte. Si ustedes desean, en mi canal de YouTube hay un espacio en los que enseño racionalización, por si quieren saber cómo puedo convertir esto a denominador entero. Pero bueno, acá vamos a colocar 36, ese número lo quiero dividir sobre raíz de 3. Entonces esto me da más o menos 20,78, ¿sí? Si yo lo dejo así, esto es h igual a 36 sobre raíz de 3. Pero si yo quiero saber cuál es el valor decimal aproximado, entonces lo que hago es, no coloco igual, sino que lo aproximo a 20,78. Dijimos con la clase que esto de todas formas lo puedo aproximar a 20,8 o aún si quisiera a 21. Pero bueno, es aproximaciones, ¿listo? Entonces pues tiene que oscilar en ese rango, ¿listo? Entonces ya tenemos la hipotenusa. Ya hallamos la hipotenusa que era, esto es igual a 20,8, lo voy a colocar, lo voy a aproximar a 20,8, que fue este valor que tomamos. Entonces bueno, ¿qué hago? Voy a borrar esto un momento. Voy a borrarlo porque ya hallamos ese triángulo, ese lado. Y ahora nos falta hallar el lado X, ¿sí? Entonces, bueno, en esta ocasión voy a hacerlo por tangente. ¿Por qué lo puedo hacer por tangente? Aunque en este caso podría hacerlo por seno o por coseno o por tangente. Inclusive en la clase, y lo hicimos de varias formas, unos estudiantes hacían por seno, otros por coseno, otros por tangente. Y nos daba exactamente el mismo resultado, o aproximadamente nos daba igual. Entonces vamos a hacerlo por tangente. ¿Por tangente de cuál ángulo? De alfa. Continuemos con alfa, no importa. ¿Listo? Entonces la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto del alfa? El cateto opuesto del alfa es 18, ¿no? Y el cateto adyacente es precisamente la X que queremos hallar. Entonces volvemos a hacer esto. El alfa que queremos es el de 60, ¿cierto? Entonces podemos despejar esa X, la pasamos a multiplicar al otro lado. X tangente de 60 grados es igual a 18, ¿sí? Y X entonces será igual a 18 sobre tangente de 60, ¿cierto? Pues este valor lo puedo sacar, ese valor de tangente de 60 lo puedo sacar acá por la tabla, dividiendo raíz de 3 sobre 2, dividido entre raíz de 1 sobre 2, o sea, dividido entre un medio. Pero no lo voy a hacer así, eso me da raíz de 3. Pero prefiero sacarlo acá con la calculadora. Tangente de 60 es 1,73205. ¿Y cuánto es raíz de 3? 1,73205. ¿Listo? Entonces, tangente de 60. Entonces, esto sería igual a 18 dividido entre raíz de 3. 10,39, más o menos. O sea que ese valor que estamos buscando aquí, esto es aproximadamente 10,4. Lo que les digo, estoy aproximado, entonces podemos aproximar esos valores a algún número para que tengamos idea más o menos cuánto mide ese triángulo. Y así es como funciona. ¿Listo? Ese fue el primer ejercicio que hicimos en la clase. Voy a dejar esto por acá un momento. Y voy a borrar. Naturalmente, ya acabamos esa parte. Ok, y entonces vamos a hacer lo siguiente. El segundo punto que hicimos era este. Teníamos este triángulo. Teníamos un triángulo acá así, nos daban el ángulo recto, un ángulo alfa, y teníamos que este ángulo vale 60 grados. Y nos daban la hipotenusa que era de 4. Después en el problema dicen 4 centímetros, pero vuelvo y digo, no me interesan las medidas, me interesa es más solucionar.
eh, el triángulo. ¿Listo? Entonces la pregunta que les hacía a los estudiantes era ¿cómo a partir de esto puedo obtener el ángulo alfa de una vez? Entonces acá nos tenemos que acordar del teorema de 180 grados. Este lo vimos en el salón. Lo vimos cuando todavía teníamos clases presenciales. Y dice que la suma de los tres ángulos de un triángulo debe ser exactamente 180 grados. ¿Listo? Entonces tenemos que alfa más 60 más 90 es igual a 100, debe ser igual a 180. Porque si no, este triángulo no se podría crear. Alfa 60 grados y 90 grados es igual a 180. Entonces hacemos alfa más 60 más 90 es 150. Esto debe ser igual a 180. Entonces alfa tiene que ser igual a 180 menos 150. ¿Cierto? Menos 150. O sea que alfa es igual a 30. ¿Listo? También dijimos en la clase que, pues dado que no hay otra solución para esta ecuación, entonces cuando yo tenga cualquier triángulo rectángulo con ángulo de 60, el otro ángulo obligatoriamente tiene que ser de 30 grados. Tiene que ser así, no hay de otra. ¿Listo? Entonces, bueno, ya tenemos una parte del triángulo. ¿Listo? La otra es, los ángulos del triángulo. Tenemos que hallar los otros dos catetos. Los dos catetos. Tenemos que hallarlos. ¿Cómo los hallamos? Entonces, ¿qué deberíamos hacer acá? Tendríamos que coger y, digamos acá con el 60. El seno de 60 grados es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? Entonces, cateto opuesto sobre la hipotenusa. El seno de 60 grados, vamos a mirarlo aquí en esta tabla, seno de 60 grados es igual a raíz de 3 sobre 2, ¿no? O sea que la raíz de 3 dividido entre 2 es igual al cateto opuesto. Pero ¿cuál es el cateto opuesto de este lado? Es esta x que tengo acá. ¿Y cuál es la hipotenusa? La hipotenusa es 4, ¿cierto? Me gusta más la función seno, la razón seno, porque como es el cateto opuesto el que tengo que hallar, solamente me basta con despejar este 4 que está dividiendo, lo paso a multiplicar y ya tendría despejada la x. O sea, 4 raíz de 3 dividido entre 2 es igual a x. Y lo que decíamos en la clase, esto es igual a, simplifico esto, y esto es igual a 2 raíz de 3. 2 raíz de 3 es igual a ese x que hallamos. Más o menos, ¿cuánto es 2 raíz de 3? Pues sencillamente hacemos la operación aquí en la calculadora. 2 raíz de 3 es más o menos 3,46. Entonces, esto vale más o menos 3,46, es el valor de este x. Esto vale 3,46. ¿Listo? Ok, ya tenemos eso. Nos falta solamente un lado. ¿Cómo solucionamos ese segundo lado? El segundo lado lo vamos a hacer de la siguiente forma. Quiero seguir con 60 grados, pero puedo hacerlo por coseno o inclusive lo podría hacer por tangente. Hagámoslo por coseno de 60. Coseno de 60 grados, ¿a qué es igual? Al cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? Pero el coseno de 60, ¿a qué es igual? Coseno de 60 es lo mismo que el seno de 30, o sea, raíz de 1 sobre 2. Pero pues la raíz de 1 es 1, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, yo puedo escribir eso como un medio. El cateto adyacente vuelve a ser ese elemento que yo no conozco y la hipotenusa es igual a 4. Entonces, ¿qué hago acá? De nuevo, solamente tengo una incógnita. Entonces, lo que hago es pasar este 4 al otro lado a multiplicar. O sea, 4 sobre 2 es igual a y. O sea que este lado vale 2. Eso es lo que vale este lado, 2. Y este vale 3,46. ¿Listo? Entonces, así se soluciona ese triángulo. ¿Listo? Obviamente en este ejercicio, pues en este video lo estoy haciendo mucho más rápido porque me estoy enfocando solamente en la solución de las respuestas. Me gustó la clase que tuvimos hoy porque los estudiantes estuvieron pues opinando y daban alternativas. Y fue chévere la clase, para que desafortunadamente no la pude grabar porque tuve inconvenientes con mi computador y con el internet. Pero bueno, no importa, y pues acá estamos haciendo pues este video donde rápidamente volvemos a tomar pues la explicación de los ejercicios. ¿Listo? Entonces, para lo siguiente, entonces decíamos que íbamos a solucionar un problema. ¿Listo? Entonces el problema que solucionamos
fue el siguiente. Decía, en un triángulo, Alejandra dibuja un triángulo rectángulo. Entonces vamos a dibujar acá un triángulo rectángulo. En el que la hipotenusa, o sea que la hipotenusa acá, esto va a ser igual al triple, a 3 veces ¿qué? Al triple de un cateto. ¿De cuál cateto? No sé, digamos este cateto, ¿sí? Entonces nos decían que cuánto es el cuadrado, nos preguntan que cuánto es el cuadrado de la cotangente del ángulo menor. Esta es la pregunta, esto es lo que tenemos que solucionar. ¿Cuánto es la cotangente de ese ángulo menor? Entonces yo les decía a los chicos, lo hicimos de una forma un poquito más compleja, pero mucho más satisfactoria. Es que yo no sé cuánto vale este lado lleno, no me dicen cuánto vale este lado. Pero yo acá en vez de h sí puedo colocar 3x y acá en vez de x pues coloco el x. Entonces sería muy chévere yo tener este triángulo todo en términos de x, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer? Acortándome del teorema de Pitágoras. ¿Qué decía el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos del triángulo al cuadrado, ¿cierto? Entonces, tendría que utilizar esta fórmula y hago lo siguiente. Entonces, en vez de c, que es la hipotenusa que coloco 3x, ¿no? Y esto